hasta otra semana, si yo no sé. ¿Ya? ¿Amén? ¿En eso quedamos? Amén. Amén. Hermanos amados, pero primeramente, antes de orar, quiero que se ponga de pie y bendiga a su hermano por un año más que el Señor nos ha regalado. Amén. Recuerde que no nos vemos desde el año pasado, así que bendiga a su hermano con mucho amor, con mucha bendición de lo alto, que el Señor renueve su fuerza este día, este año nuevo, que el Señor los bendiga, que les levante, que los sostenga en sus manos, que cada batalla sea una victoria, que cada día sea un día de bendición, que cada día sea un gozo de servir al Señor en nuestras vidas. Bendiga, abrace a su hermano porque desde el año pasado que no lo ve y el Señor a lo mejor viene hoy día y se ha ido sin bendecir a su querido hermano. Amén. Bendiga a todos sus hermanos, no los deje de saludar, bendeciéndolo. Amén. Le doy gracias al Señor porque en este tiempo es hermoso que nuestros hermanos, cada uno, bendiga nuestras vidas, ¿cierto? Para la gloria solamente del Señor. Amén. Ahora vamos a orar. Vamos a volver a nuestros lugares. Padre Santo y Señor nuestro, te damos la honra y la gloria a ti por este nuevo día que tú nos has regalado. Un día de amor, un día de paz, un día de tranquilidad, Señor, que estamos junto a ti. Solamente para engrandecer tu reino aquí en la tierra, Señor bendito. Gracias, Señor bendito, porque tú eres bueno con cada uno de nosotros, Padre Celestial. Si alguno ha venido, Señor, tímido, si alguno ha venido con alguna dificultad, con algún problema de salud, con algún problema, Señor, en su hogar, te pedimos en el glorioso nombre de tu Hijo Jesucristo que tú los levantes, Señor bendito, que tú los bendigas, Señor bendito, que tú los renueves, Padre Celestial, que tú nos des esa paz y esa tranquilidad, Señor bendito, que solamente viene de ti, Padre Santo. Y ayúdame, Señor, en este día, Señor, yo solamente puedo confiar en ti. Habla por intermedio mío, Señor, revélame lo que tú me dijiste durante toda la semana, Señor bendito. Estoy en tus manos. La honra y la gloria es para ti, Señor amado. En el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. ¿Pueden tomar asientos, hermanos? No estoy muy acostumbrada a dar clases, pero les cuento de que muchos años trabajé en colegio. Fui ayudante de sala, pero para niños pequeños. Y ahora le doy clases a niños grandes. Así que le doy gracias al Señor por eso, por la oportunidad que nos brinda de poder hacer algo para la obra del Señor, aunque sea algo tan pequeñito, ¿cierto? Espero que mi profesor hoy día no me ponga nota porque necesito salir bien. Amén. Permiso. A lo mejor van a haber fallas, a lo mejor van a haber dificultades, pero el Señor está aquí, ¿cierto? Es lo más importante. Permiso, pero tengo que cambiarme ojitos porque si no, no veo nada. Estamos en Hechos 21. Vamos a leer desde el 27 en adelante, pero vamos a recordar un poco la clase de nuestra hermana Florcita la semana pasada, ¿cierto? Porque los maestros así lo hacen. Recuerdan un poco la clase de la semana pasada, ¿cierto? La clase de la hermana Florcita fue de Hechos 21, 17 al 26, donde nos recordaba que habían 3 importantes cosas que ella puso. La calurosa bienvenida que le dieron a Pablo en Jerusalén cuando llegó. Glorificando al Señor del 19 al 20 y del 21 al 26, creando puentes. Pero lo más importante de esta clase, hermano, que cuál era el propósito de Pablo de ir a Jerusalén. ¿Alguien se recuerda? Amén. ¿De ir a qué? A ayudar, ¿cierto? A exhortar y a fortalecer a los hermanos que él había dejado un tiempo allá, ¿cierto? Ministrando la iglesia, ¿cierto? Pero también había otra parte importante. ¿Qué es lo que llevaba Pablo para allá? ¿Perdón? La ofrenda, ¿cierto? La ofrenda que los hermanos habían recaudado para la obra de Dios allá en Jerusalén, ¿cierto? Eran partes importantes, ¿ya? Recordemos que cuando son misioneros se supone que Pablo fue el primer misionero, aparte de Pedro, que también
hizo su parte, ¿cierto? Pero cuando se llama Pablo fue el que recorrió más ciudades, hizo más misiones y cuando se llama recaudaba ofrendas para los que estaban más necesitados en aquellos lugares, ¿cierto? Entonces esa era la parte que Pablo más se le inquietaba, entregar la plata que le habían entregado a ellos, llevarla a donde tenía que ir, ¿cierto? A los necesitados, amén. Entonces nuestra hermana Florcita nos recordaba eso y también ayudar a los hermanos a fortalecer su fe, ¿cierto? Para ver en qué condiciones estaban las iglesias en esos momentos ahí en Jerusalén. Recordemos que en Jerusalén, en ese tiempo, venía la fiesta de Pentecostés, ¿cierto? Venían muchos judíos de distintas partes, pero judíos así como que se habían convertido y judíos que no se habían convertido. Entonces estábamos como divididos, ¿cierto? Y ahora viene la parte que nos da a nosotros, que es en Hechos 21 al 27, que es el arresto de Pablo. Y ahí estamos. Si ustedes ven en pantalla, el arresto de Pablo, que vamos a ver desde el 21 al 27. ¿Amén? La primera parte es su arresto, ¿ya? Y después viene su defensa, que es del 37 al 40. ¿Amén? Ya. Vamos a leer entonces en el nombre del Señor. Pero cuando estaban por cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, y dando voces, diciendo: varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todo contra el pueblo, la ley y este lugar. Y además de esto, ha metido a un griego al templo y ha profanado este santo lugar. Porque antes habían visto con él en la ciudad a Trifeno de Efeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pedro, lo arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos, y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas, y preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud, unos gritaban una cosa y otros otra, y como no podían entender nada de cierto a causa del alboroto, lo mandó a llevar a la fortaleza. Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía atrás gritando: muera. Vamos a desglosar un poquitito esto, ¿cierto? Su arresto, la falsa acusación de que Pablo había introducido a un pagano en el templo. ¿Se recuerdan lo que pasaba cuando algún gentil entraba al templo? Era inmundo. Para ellos nosotros éramos inmundos, porque nosotros éramos gentiles, ¿cierto? Antes de conocer a Cristo, nosotros éramos gentiles. Y un gentil entrar al templo que era sagrado para ellos, que era lo más importante, entonces era inmundo. El que Pablo accediera a la sugerencia de los responsables de la iglesia de Jerusalén acabó en un desastre. ¿Se acuerdan que la hermana Florcita dijo que cuando leyeron los capítulos anteriores, que cuando Pablo llegó a Jerusalén, unos decían una cosa de él y otros decían otra, ¿cierto? Entonces los hermanos le dijeron a Pablo que por qué no iba y hacía voto de purificación con los hermanos, con las personas que estaban ahí, con los 4 hombres que tenían la obligación de cumplir votos, ¿cierto? Entonces Pablo, para no desagradarlo, los llevó, se purificó con ellos. Pero aquí viene la gran
el gran problema. Aquí empieza el problema de Pablo, ¿ya? Hizo lo que los judíos le habían pedido y él fue y se purificó con los 4 hombres que estaban por hacer los votos. Pero cuando entró al pueblo e iba a entrar al templo, lo vieron estos judíos que venían de Asia y lo llevaron y ¿cuánto se llama? Lo empezaron a increpar. Entonces, dice, de la iglesia de Jerusalén, acabó en un desastre. Era el tiempo de Pentecostés y había una gran aglomeración de judíos de todas partes, entre ellos unos judíos de Asia, que sin duda sabían la eficaz que había sido allí el trabajo de Pablo. Entonces ellos también tenían un poquito de envidia en sus corazones, ¿cierto? Porque sabían que Pablo había evangelizado ya a Jerusalén, había evangelizado a muchos pueblos, ¿cierto? Y a muchas ciudades. Le habían visto por la ciudad con Trifano, a quien probablemente conocían. Otros enemigos de Pablo sin duda tuvieron también tiempo para preparar su ataque, ya que la cuestión del voto había hecho que Pablo estuviera con frecuencia en el templo. La falsa acusación que Pablo había introducido a un pagano en el templo nos da la impresión de no haber sido improvisada en el momento, sino urdida con cuidado y premeditadamente. ¿Saben lo que significa la palabra premeditadamente? Bien, tenemos una profesora aquí, ¿ven? Lo habían pensado ya desde antes, así que yo creo, para mi parecer, y viendo los capítulos anteriormente, que los judíos ya tenían todo preparado para el arresto de Pablo. Lo único que yo creo que no sabían era si acaso iba a ir con ese hombre o no. Justamente. Pero como iba, entonces lo hicieron. No, pero Pablo era cuidadoso de la ley de los judíos. Él respetaba, entonces no iba a meter a un gentil al templo sabiendo lo que podía ocurrir, ¿cierto? Trófimo era un gentil y el que entrara un gentil en el templo era cosa terrible, ¿cierto? Gracias, hermano, muy amable. Los gentiles podían entrar en el atrio de los gentiles, pero entre ese y el atrio de las mujeres había una barrera con carteles que anunciaba: ningún extranjero puede pasar la baluardrada o la reja que rodea el templo, bajo pena de muerte. Entonces, ningún gentil, ni las mujeres tampoco, podían entrar al templo, si no iban a ser acusados de pena de muerte, ¿cierto? Y esto, hasta los romanos tomaban tan en serio en esto, que era el único crimen por el cual se consentía que los judíos dictaran y aplicaran las sentencias de muerte. O sea que los romanos también estaban sumamente conscientes de que los judíos podían hacer eso. Entonces no le ponían ningún pero si un gentil entraba y ellos lo tomaban y lo podían matar. Los judíos de Asia y probablemente otros pasaron a acusar a Pablo de violar la ley, instruir al pueblo al pueblo escogido y profanar el templo, y provocaron su linchamiento. Recuerden que cuando Pablo entró al templo, lo vieron estos judíos de Asia, lo pescaron, lo tiraron hacia afuera, ¿cierto? Cerraron las puertas y ahí empezó el gran problema de Pablo. Le empezaron a pegar, le empezaron a tironear, le empezaron, yo creo, a pegar patadas. Recuerden que en ese tiempo las calles no eran cementadas, eran llenas de tierra, así que lo dejaron, como se dice, empolvado entero, ¿cierto? Y provocaron su linchamiento. En el extremo noroccidente del área del templo estaba la torre Antonia, que había construido Herodes el Grande. En las grandes fiestas, cuando la atmósfera estaba muy inflamable, había una guardia de una cohorte de 1000 soldados romanos
consideraron cualquier alteración del orden público un pecado imperdonable tanto para el populacho que lo protagonizaba como para el comandante que lo consentía. Entonces aquí habían dos razones. Si el pueblo se hacía un alboroto y el comandante no se daba cuenta, también tenía consecuencias, porque también él iba a ser castigado. El comandante se enteró de que algo estaba pasando y se lanzó con sus tropas al lugar del conflicto. Para seguridad de Pablo, lo arrestó y lo encadenó por los brazos a 2 soldados. En aquel jaleo, el comandante no pudo sacar una idea clara de la chusma y exaltada, y los soldados tuvieron que llevar a Pablo al cuartel embolados por la actitud amenazadora de la multitud. O tal vez por el estado en que Pablo se encontraba después de aquella tremenda paliza, de las muchas veces que Pablo había estado en peligro de muerte, aquella fue la que se encontró más cerca del fin, y fue la intervención de la imparcial justicia romana la que le salvó la vida. Justicia romana. Porque recuerden de que cuando Pablo fue tomado por los soldados, había un tribuno con ellos, que más adelante viene cuando viene la defensa de Pablo. Hermana, y lo otro es que, a ver, ellos, como le dijera yo, no podía entrar un gentil, no podía entrar al templo, pero sí los soldados a arrestar a Pablo. Pablo estaba fuera del templo, no estaba dentro, estaba ya en la calle. No estaba en el templo. Pablo estaba en la calle. Recuerde que cuando vieron a Pablo entrando al templo, lo tiraron hacia afuera y cerraron las puertas del templo. Y ahí Pablo estaba en la calle. Cuando la gente lo empezó a golpear, cuando la gente lo empezó a tironear, y Pablo trató de arrancarse, pero la gente seguía tras de él y lo seguía maltratando, ellos estaban afuera. Es más, si no me equivoco, hermano Enrique, los romanos tampoco podían entrar al templo. No, porque también eran impuros, también eran gentiles, ¿cierto? Sí. No, él estaba afuera, como les leí anteriormente. No se preocupe, hermana, todo nos pasa. Ya, bueno. Comentario de nuevo. Pablo arrestado en el templo, sin embargo, tal como ocurrió en las otras las cosas no hubo tiempo para que el plan se concretara. La perturbación no vino de los judíos cristianos, sino de algunos judíos de Asia. ¿Se recuerdan que yo le dije que era la fiesta de Pentecostés, que habían venido muchos judíos de Asia? Y en algunos capítulos anteriores Pablo no quiso pasar por Asia porque sabía que iba a causar algunos conflictos, entonces se fue directamente a Jerusalén a pasar las fiestas, porque él quería pasar la fiesta de Pentecostés allí con los hermanos, ¿cierto? En Jerusalén. Entonces la perturbación vino de los judíos no cristianos, ¿cierto? Sino de algunos judíos de Asia. La provincia de Asia, que posiblemente habían ido en peregrinación en su camino a Jerusalén. Pablo evitó, aquí como le contaba yo, deliberadamente la provincia de Asia, quizás porque se esperaba que surgieran esos problemas. Amén. Allí vamos a ver Hechos 20, 16, 17. ¿Quién tiene Hechos 20, 16, 17? Amén. Porque Pablo se había propuesto pasar, eso 16 y 17, ¿ya? Porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Efeso para no detenerse en Asín, pues se
apresuraba por estar en el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Enviando pues desde Mileto a Efeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Entonces, llamando desde Mileto, hizo llamar a los ancianos de la iglesia para saber cómo estaban los ancianos de la iglesia, cómo estaba su vida espiritual, ¿cierto? Cómo estaba su condición como hermanos en Cristo. Amén. Y Hechos 28, 29, Hechos 20, 28, 29. Amén, hermano Jorge. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Amén. Aquí Pablo le está diciendo claramente lo que iba a pasarles a ellos también, ¿cierto? Lo que le estaba pasando actualmente a él en Jerusalén, que iban a venir lobos rapaces a destruir al pueblo del Señor. Amén. Así que tuvieran fe. Como había temido Jacobo y los líderes de la iglesia, esos judíos declararon falsamente que Pablo enseñaba de la iglesia todo contra nuestro pueblo y la ley y este lugar. Para instruir este último punto, acusaron erróneamente a Pablo de haber llevado a Trófimo, un efeso, más allá de donde estaba permitido a un gentil tuviera acceso. Lo que era una ofensa muy seria. La acusación provocaron una conmoción entre la población de la ciudad, donde probablemente el cristianismo era mal visto después del episodio de Esteban, que está en Hechos 8:1. Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Amén. ¿Se da cuenta, hermanos, que desde el primera de Hechos, toda la secuela de eventos que empezaron a seguir, porque los hermanos sabían lo que venía, porque el mismo Señor se lo había dicho, que que iban a ser perseguidos. ¿Pero por qué no iban a ser perseguidos? Porque ellos habían elegido el camino perfecto, ¿cierto? El camino de aceptar a Cristo en sus corazones, y su vida no iba a ser fácil, así como tampoco la de nosotros. El Señor nos los ofreció un camino de rosas, sino que un camino de rosas con espinas. Pero mientras más rápido nos saquemos las espinas, seguimos adelante, ¿cierto? Porque todos vamos a tener dificultades, todos vamos a tener enfermedades, todos vamos a tener algún problema, porque la vida es así. Vida común y corriente es así, pero en Cristo somos más que vencedores, ¿cierto? Amén. Podemos vencer todas estas situaciones como seres humanos comunes y corrientes. Amén. Las puertas fueron cerradas para evitar que hubiese violencia en los patios interiores del templo, pues la turba trataba de matarle. Semejante tumulto atrajo la atención de las autoridades romanas, que estaban muy alertas en los tiempos de fiesta en todo momento. El gobernador Félix, que entonces era procónsul de Judea, en Hechos 23, ¿quién tiene el Hechos 23, 24, 26? Amén. ¿A ningún hermano se lo pasé? ¿No? Hechos 23, 24, 26. Si algún hermano lo puede leer, por favor. Y que preparasen cabalgaduras en que, volviendo a Pablo, le llevasen en salvo a Félix, el gobernador. 24 al 26. Sí. Y escribió una carta en estos términos: Claudio Licias al excelentísimo gobernador Félix, salud. Amén. Entonces, era conocido Félix por estricta supervisión
de las insurgencias. Vemos el capítulo 37 y 38. Aunque el tribuno intentó conocer la identidad de Pablo, no lo interrogó él mismo o no pudo oír sus respuestas, dado que él, en el versículo 37 muestra su sorpresa de que Pablo hablara griego. El desordenado griterío de la multitud judía recuerda a las muchedumbres paganas de Efeso, donde también unos gritaban una cosa y otros gritaban otra cosa. Ver Hechos 19, 32. Amén, hermana. Amén. Cuando hay tumulto, ustedes se han dado cuenta, ¿cierto? Nosotros tuvimos este famoso estallido social, ¿cierto? Hace 2 o 3 años atrás, en el 2019 o 2020, yo no me recuerdo, de que mucha gente sabía lo que iba, pero muchos no tenían ni idea, sino que solamente iban a hacer desorden, ¿cierto? Iban donde la muchedumbre iba, gritaba y hacía desorden, desastre, ¿cierto? Esto mismo pasaba acá. Mucha gente, muchos judíos iban y hacían lo que hacían los otros. Y a veces no tenían ni idea de lo que estaba pasando, ¿cierto? Pero ellos, por seguir a la muchedumbre o ser notorios en alguna área, iban, ¿cierto? Porque, bueno, en ese tiempo no había televisión, no habían periodistas, no habían todas esas cosas, ¿cierto? Que ahora, cuando hay un evento así, se tiran todos los periodistas de todos los canales, ¿cierto? Y muestran todas las cosas que ellos quieren mostrar solamente, porque tampoco se muestra toda la verdad, ¿cierto? No se muestra toda la verdad, pero muestran los focos donde hay más conflictos, ¿cierto? Entonces, eso es lo que hace la muchedumbre cuando se junta en masa o se junta en multitudes. Entonces, el tribuno se sorprendió de saber que Pablo sabía griego, ¿cierto? El desordenado griterío de la multitud judía recuerda ahí la multitud de los paganos, ¿cierto? En Efeso. Que uno gritaba una cosa y ellos gritaban otra. Pero mientras que la violencia de aquella turba había sido motivada por orgullo personal, este ultraje público parecía haber sido genuino, aunque equivocado. Celo por la religión judía. Celo por la religión judía. Ustedes saben que los judíos aún son celosos de su religión, ¿cierto? ¿Y por qué son así? Porque ellos aún no conocen a Cristo. Aún no aceptan que el Mesías ya vino, que el Mesías ya fue crucificado, que resucitó al tercer día y que está sentada a la diestra del Padre, ¿cierto? Y que Él es el que hace la obra en nosotros. Y que Él está esperando que su pueblo lo glorifique también. Su pueblo, su raza escogida, ¿cierto? Ahora vemos su defensa, la defensa de Pablo. La defensa de Pablo en Hechos 21, 37 al 40. Aquí empieza la otra parte de que el pobre Pablo en esos momentos se tiene que defender. Defensa de Pablo ante el pueblo. Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno, ¿se me permite decir algo? Y él dijo, ¿sabes griego? Se sorprendió el tribuno, ¿cierto? Y después le dice a él, el tribuno le dice a Pablo, ¿no eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4,000 sicarios? Entonces dijo Pablo, yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con él la mano al pueblo y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea diciendo. Pablo ante el tribuno. Cuando Pablo habló en griego, el tribuno se dio cuenta que él no era el egipcio asesino que llegó a Jerusalén en los años 54 después de Cristo. Si nosotros vemos la confusión
que tiene el tribuno, ¿cierto? Que tiene el tribuno, que le afirma de que él era el egipcio que hizo esta sedición en Jerusalén en los años 50 después de Cristo, que afirmaba ser un profeta. Este egipcio llevó a 4.000 fanáticos judíos al Monte de los Olivos al prometer que los muros de Jerusalén caerían y que sería destruido el Imperio Romano. Mire que blasfemo era este egipcio, ¿cierto? Él le prometió a los judíos que caerían los muros de Jerusalén en el Monte de los Olivos. Y sobre todo, que caería el Imperio Romano. Félix, el gobernador de Jerusalén, en esos años ordenó a sus hombres subir al monte, donde mataron cerca de 400 judíos y capturaron otros 200. Sin embargo, el egipcio y algunos de sus seguidores se escaparon al desierto. Y estos seguidores se les llama sicarios, que significa hombre de puñal. Ellos podían mezclarse con la multitud de Jerusalén en las épocas de las fiestas y matar a los judíos que estaban a favor de los romanos. ¿Se dan cuenta? Que por eso, si nosotros retrocedemos un poquito, ¿qué pasó? Cuando venían los judíos de Asia, ¿qué quisieron hacer? Matar a Pablo, ¿cierto? Hacer este tumulto de ¿cuánto se llama? Explosivo de gente para que pasar desapercibido y poder matar a Pablo sin que nadie le dijera nada, y después ellos se volvían nuevamente a Asia sin ningún problema. Pero no les resultó así. No les resultó así, porque el tribuno tenía derecho. Si nosotros vamos y sabemos lo que es un tribuno, en estos momentos, si ustedes me esperan 3 minutos, yo les digo qué es lo que es un tribuno. Espérenme, párame, por favor. Ya. Por si alguien no sabe qué es lo que es un tribuno. El tribuno era frecuentemente un aspirante al rango senatorial y era elegido por los comicios tribunados y en menor medida por el Senado. La responsabilidad del tribuno es proteger a los plebeyos, o sea, como decimos a nosotros. Nosotros éramos los plebeyos, la gente común y corriente. Es la protección de los plebeyos que representaba de todo posible abuso de poder, o sea, abuso de poder de los romanos. Por eso que primero vino el tribuno con sus soldados para ver qué estaba pasando y él se tenía que enterar lo que había hecho la persona para poder defenderlo. Es como un abogado defensor, una cosa así actualmente, que cuando meten preso a alguien, lo primero que viene es el abogado defensor, porque todos los delincuentes tienen derecho a ser tratados por un abogado, que lo pagamos nosotros con nuestros impuestos. Porque yo digo nosotros, porque todos nosotros pagamos impuestos, porque si compramos un kilo de pan pasado a 200 pesos, ya estamos pagando impuestos. Entonces, el abogado, el fiscal, nosotros lo pagamos con nuestros impuestos, ¿ya? Entonces, todos tenían derecho en ese momento a hacer que el tribuno los defendiera. Por eso que él insistía de que preguntarle al Pablo quién era y qué había hecho para poder defenderlo. Pero como la gente gritaba tanto, no había posibilidad, no hubo ninguna posibilidad. Y cuando se lo llevaron en anda, porque dice la palabra que se lo llevaron en anda, porque ni siquiera lo podían llevar caminando, porque estaba totalmente golpeado, porque estaba totalmente herido, y la gente, el tumulto seguía tras ellos, entonces prefirieron tomarlo en anda, meterlo al calabozo, y y ahí cuando el tribuno le pregunta, cuando Pablo le dice, ¿puedo decir algo? ¿Puedo decirte algo? Y ahí cuando el tribuno se entera de que Pablo, hablaba griego y no era el egipcio que había hecho la revuelta en los años 54 después de Cristo.
Están todos como muy calladitos, me ponen nerviosa. ¿Está bien explicado, hermanos? Amén. Tenemos, hermanos, el texto. Perdón. Imagínese cómo era de importante, porque él estaba optando a un senado Justamente, a un Senado de la República. lo tenía que hacer bien, de todas maneras. Así como los senadores que hacen tan bien su trabajo el día de hoy, ¿cierto? Así, y también nosotros le pagamos a ellos. Y le pagamos un gran sueldo. Así era el tribuno en esos momentos, ¿cierto? Entonces, ellos tenían derecho, tenían toda la obligación de defender al pueblo. ¿Ah? Ante los romanos, por si los romanos, como se dice, se les pasaba la mano con algún judío o con algún plebeyo, ellos tenían la obligación. Por eso es que ellos siempre trataban de llegar antes que venían los soldados o el, ¿cuánto se llama? Los soldados y el centurión, porque esas eran las dos cosas que cuando llegaba el tribuno, llegaba el soldado y llegaba el centurión que estaba a cargo de los soldados. Entonces, pero el tribuno tenía que ya tener definido qué había hecho este hombre y en qué condiciones estaba y en qué condiciones tenía que defenderlo. ¿Amén? ¿Se entendió, hermanos amados? El texto, hermano amado, está en Hechos 39. Si lo repetimos un poquito. Hechos 39, 21-39 es el capítulo que estamos viendo. 21-39. Amén, ¿lo repetimos? 1, 2, 3. Entonces dijo Pablo, yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Hechos 21-39. Recuerden que Pablo, más abajo en el 22, voy a tomarme la autoridad de leer el pasaje que le corresponde a la hermana que viene en la semana siguiente, que dice, yo de cierto, en el 22:3 dice, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruidos a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como también lo soy todos vosotros. ¿Se dan cuenta? Que ese era el gran Pablo que cuando el Señor lo tocó, cuando iba camino a Damasco, ¿cierto? Se le apareció el Señor Jesús, él hizo así un vuelco en su vida, ¿cierto? Estaba a los pies de Gamaliel. Entonces, es importante estar consciente de leer la palabra del Señor, porque a veces vienen, como dicen, entre comillas, tumultos, gente que habla cosas que no estamos preparados para escuchar y nosotros también nos agobiamos. Así es. Sabemos que la palabra de Dios dice que por salvo soy salvo por gracia. Gracias. No por nuestras obras. No por nuestras obras, que a veces nosotros nos agobiamos por los tumultos que hay en espirituales y de personas que vienen a atormentarnos en nuestra vida, porque sabemos que por gracia somos salvos, Amén. no por nuestros méritos. Así Y es. cuando nos aferramos a esa fe podemos vivir en paz, porque en este momento el mundo cristiano está viviendo sin paz. Así es. Yo lo puedo ver por mi propia vida. A mí, por cualquier cosa, yo pierdo la paz. Yo hoy día, antes de venir a la escuela dominical, le dije, Señor, yo quiero conocer ese Dios de paz. Amén. No quiero yo quiero conocer a un Dios de amor, Amén. porque a veces nos presentan a un Dios maltratador, un Dios de juicio. Así es. Y nosotros en estos tiempos queremos ver las promesas de Dios que para su pueblo, que dice que por gracia somos salvos, y Él nos defiende. Amén. Y dice que ninguna alma forjada contra ti prosperará. Amén. Entonces tenemos que vivir en esa fe, en ese creer en Cristo. Es importante, escuchaba la palabra suya. A veces usted dice, no le haga pregunta, pero estábamos atentos a lo que usted habla. Amén. Es importante escuchar la palabra y estar instruido, como estaba Pablo. Amén. Porque él era un hombre instruido y Dios lo escogió porque era instruido, porque era un hombre sabio. Amén. Y era un hombre que realmente le servía a Dios de corazón. Así Porque es. después de ser el perseguidor de la iglesia, después pasó a ser el defensor de la gracia del Señor.
Y a él lo perseguían ahora. A él lo en ese- perseguían porque él hablaba, no hablaba como cualquier hombre, porque él ya había vivido La esa experiencia de ser Justamente. perseguidor. Así es. Gracias, hermana, por su palabra. También recordemos, hermanos amados, de que Dios utiliza a las personas. A veces vemos tan poca cosa a la persona de al lado que tenemos al lado, pero Dios la levanta con un poder grande. Miren lo que hizo el Señor con Moisés. Moisés era un hijo de una simple familia, ¿cierto? En Egipto, ¿cierto? Vino el tiempo de que los niños iban a ser muertos, ¿cierto? ¿Y qué es lo que hizo el Señor? Instruyó a su madre que lo llevara al lago, ¿cierto? Al río, donde se bañaba la princesa, y Moisés fue llevado al palacio, donde fue instruido, fue enseñado en todas las áreas, tanto en la guerra, tanto en la disciplina, tanto en la palabra, tanto en los tratos con las personas, porque Dios tenía el plan grande para él, ¿cierto? Lo fuimos a otra parte, pero entiéndanme el objetivo, ¿cierto? ¿Cuánto se llama? Dios tenía el plan grande y precioso para él de sacar a su pueblo de la gran potencia egipcia en ese tiempo, ¿cierto? Porque Egipto era un país que no iba a ser derribado por un solo hombre, pero ese hombre estaba lleno del poder de Dios. Ese hombre vivía para el Señor. Ese hombre tuvo una experiencia maravillosa con el Señor. El Señor lo bautizó con fuego, ¿cierto? Él tuvo la experiencia personal con Dios, ¿cierto? Él escuchó su voz así como lo escuchó Pablo y así como lo escucharon muchos, ¿cierto? Hasta nosotros escuchamos a Dios en todo momento. Amén, hermano Jorge. Dígame. Tenemos, como bien dice usted, los dos ejemplos. Pablo instruido, Moisés instruido, ¿cierto? Pero uno era perseguidor de la iglesia y el otro se olvidó del mundo y se fue a pastorear cabritas. ¿Ya? Teníamos un arquitecto egipcio pastoreando cabritas, un tipo que podía hacer un templo egipcio. Claro. Moisés estaba pastoreando cabritas. ¿Y qué pasó? Ambos, solamente después de que conocieron a Dios verdaderamente, ya sí. tuvieron un real uso para sus dones. Así es. ¿Ya? Cuando Dios trató con ellos. Pablo era tan genial como todos los sacerdotes Así es. en lo que ellos se sabían de La ley, memoria, sí, la ley de sí. memoria. Se recitaban, esto dice el profeta y te lo leían de memoria. Nosotros, ¿cuándo? No, lo tenemos aquí en el teléfono. Pero el punto es que todos aquellos que van contra Pablo tienen una idea preconcebida de lo que era el Mesías. Así Y por es. eso no aceptan a Jesús, porque ellos esperaban un Mesías que derribara el imperio romano y los Justamente. pusiera a ellos de emperadores del mundo. Claro. ¿Ya? Pero Dios tenía algo más grande que era adoptarnos como hijos. Hijos. Amén. Amén. Gracias, hermano Jorge. Necesitaba su apoyo. El Señor los bendiga, hermanos amados. Entonces, para concluir la lección del día de hoy, vemos a un Pablo que fue arrestado, ¿cierto? Vemos a un Pablo que fue blasfemado, ¿cierto? Vemos a un Pablo que fue golpeado, ¿cierto? Vemos a un Pablo que fue llevado en andas, todo machucado, todo golpeado, todo herido, pero un Pablo que nunca reclamó. ¿Se dan cuenta? Nunca le dijo a la multitud ni a la gente que lo estaba golpeando: por favor, paren, por favor, no soy yo el que metió al Efeso, ¿cuánto se llama? Al templo, yo no hice eso, nunca pasó, él es un cristiano, ¿cuánto se llama? Pablo no hizo ninguna defensa hasta que no llegó, ¿quién? El tribuno, ¿cierto? Hermana... También ahí el Señor cuando habló con Pablo, o sea, cuando le dijo, él va a tener que sufrir por mí. Amén, Así que él tenía que aceptarlo. Po. amén. Si él antes lo había perseguido, ahora tenía que sufrir las mismas penurias que a lo mejor los hermanos habían sufrido con él, entonces lo tenía que pasar. Así que, Calladito. sí, calladito. Como dice la hermana Morita, ¿cierto? Pablo también era perseguidor de la iglesia, hizo sufrir mucho al pueblo de Dios, ¿cierto? Y perseguía no solamente a hombres, sino que a mujeres y a niños, dice la palabra de Dios, ¿cierto? Lo que fuera, lo traía arrastrando, de donde fuera, de las ciudades que fuera, los traía arrastrando y los metía a la cárcel y allí eran muertos y algunos torturados, ¿cierto? Por la palabra de Dios. Entonces, como le decía anteriormente,
para concluir la lección del día de hoy, que ya estamos casi en la hora, ¿sí? Decía que Pablo había cumplido todo lo que el Señor y todavía le faltaba, ¿cierto? Porque Pablo, cuando se declara ciudadano romano, es llevado a Roma y ahí es decapitado, ¿cierto? Tenía que hablar con los reyes, ¿cierto? Tenía que llevar el evangelio del Señor a todas partes, a toda criatura, como debe hacer nosotros, ¿cierto? Todos nosotros debemos hacer eso. Porque desde el más insignificante, del pequeño niño que está en las ovejitas de Jesús, hasta nosotros, el que estamos con mayor edad, podemos hacer la misma obra. Porque no estamos inválidos, no estamos mudos. Ahora hay, ¿cuánto se llama? El de señas, el lenguaje de señas, ¿cierto? Que también pueden hacerlo, ¿cierto? El Señor siempre tiene un propósito para nuestras vidas. ¿Alguien levantó la manito? Hermano, profesor, dígame, ¿qué dice de más? Aprovechando que hay tiempo, voy a aprovechar de también hacer algunas acotaciones. Mire, en el 21:40 dice, y cuando él se le permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo, y hecho gran silencio, habló en lenguas hebreas diciendo. Bueno, aquí cuando dice lengua hebrea, se refiere al arameo, porque en ese tiempo el hebreo le llamaban el arameo porque era la lengua que tomaron posteriormente los hebreos, ¿ya? Acá podemos ver que el tribuno vio que Pablo, como usted dice, no era cualquier persona. Primero porque habló en griego. Amén. Y después habló en arameo. Así es. Y además dice acá que era de una ciudad no menos importante de Cilicia, era de Tarso. Y Tarso se caracterizaba porque era la ciudad de las universidades. Claro. Entonces, las personas de Tarso no eran cualquier persona, eran personas letreadas, ¿ya? Es importante decir también que Pablo tenía la ciudadanía romana. Así es. ¿Ya? Es importante que Pablo aquí también dice en el mismo 40 que él pidió, dice, señal con la mano al pueblo. Él podría, con esta circunstancia que ya tenía a favor, que está el tribuno defendiéndolo, que el tribuno se dio cuenta que no era cualquier persona, él podría echar mano a eso para haberse ido del lugar. Claro. Y haber salido sano y salvo de ahí. Pero él no, él enfrentó al pueblo, levantó su mano para hablar al pueblo y decir al pueblo quién era y qué es lo que había ido a hacer él. De tal manera que él empieza después a contar su conversión. Así es. ¿Ya? Entonces, este es un ejemplo para nosotros que ante las circunstancias difíciles, él no escapó. Amén. Él las enfrentó y él habló en el nombre del Señor. Amén. Y él habló a un tribuno, habló a un pueblo enemigo y dijo las verdades que tenía que decir. Y Pablo siempre se caracterizó por eso, por decir siempre la verdad. Y no importa la circunstancia, no importa lo que le pudiera estar pasando, no importa las consecuencias que podía tener el decir la verdad. A tal punto que Pablo, antes de morir, él sabía que iba a morir en el año 66 aproximadamente después de Cristo. Él fue encarcelado nuevamente en Roma y iba a ser muerto decapitado. Cuando él escribió la segunda carta a Timoteo, él estaba a punto de morir, de ser decapitado. Y él así, en su momento de que ya estaba por morir, él nunca bajó los brazos. Amén. Él siempre estuvo ahí, a tal punto que a Timoteo y a la iglesia que está dirigiendo Timoteo, él le dice en 2 Timoteo 4:7, le dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. ¿Amamos la venida del Señor? Amén. ¿Estamos dispuestos realmente a seguir a Cristo? Amén. Él dice en momentos difíciles, momentos que iba a ser decapitado, porque estaba a punto de morir. Amén. Él dice, he peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. ¿Hemos peleado la buena batalla?
¿Hemos acabado la carrera? No. ¿Hemos guardado la fe? Amén. ¿Estamos esperando la venida del Señor? Amén. Entonces, en momento difícil, a punto de morir, Pablo dijo estas palabras. Amén. Y nosotros somos seguidores de Cristo, del mismo Señor que es seguidor Pablo. Por lo tanto, esto tiene que ser como ejemplo para nosotros. Amén. Lo que Pablo vivió, lo que Pablo tuvo en la lección que usted nos entregó hoy día. Como él, a pesar de todas las dificultades y lo en contra que tenía, él nunca bajó los brazos. Amén. Y siempre predicó de Cristo. Amén. Gracias al Señor. Gracias, hermano Enrique, maestro, por el comentario. Sí, yo creo que es una verdad que debemos tener todos nosotros como hijos de Dios, ¿cierto? No estamos exceptos de cualquier cosa, de cualquier dificultad, de cualquier problema, como le decía anteriormente. Somos humanos, pero el Señor está con nosotros. Y si confiamos en Él, las cosas van a ser más llevaderas porque Él va adelante. Él es el que soluciona todos los problemas. Y Él sabe lo que nosotros vamos a pasar. Sí, Él dice, la palabra de Dios dice que Él conoce hasta la intención de nuestros pensamientos y conoce el deseo más profundo de nuestros corazones, ¿cierto? Yo le voy a contar una anécdota, o sea, una experiencia de vida. Nosotros hace 15 años que estamos postulando una casa. 15 años. Yo creo que cualquier persona se habría aburrido, ¿cierto? Cualquier persona hubiera dicho, ya, esto no va, ¿cierto? Teníamos reuniones todos los meses, juntábamos nuestro dinero y el Señor un día me puso en el corazón de seguir adelante, porque el tiempo que yo había propuesto en mi corazón no eran sus tiempos. Y el Señor me dijo, mi tiempo va a ser diferente al tuyo y en un lugar diferente. Y me acuerdo hace 2 años atrás, nos llegó la noticia por el WhatsApp del comité, nos dicen, fueron aceptados nuestra solicitud de casa, entramos al Servio y nuestro subsidio está. Fue un 25 de diciembre, hace 2 años atrás. Y estamos a punto, 2 meses más o 3 meses más, si Dios no viene antes, de recibir nuestra casa propia. El Señor tenía su tiempo. Nosotros los afligimos, claro que los afligimos. Decimos, ya, esto no va a pasar nunca. Hubieron muchos problemas, hubieron incendios, inundaciones. Cuando se incendió todo Valparaíso, nosotros ya teníamos todo adentro del Servio y los tiraron para atrás porque hubo ese gran incendio en Valparaíso. Perdón que me vaya por otra parte, hermano. Pero la fe que tenemos en nuestro Señor es más grande. Y el Señor conocía el deseo de nuestros corazones y mi anhelo de tener nuestra casa propia. Y nosotros también teníamos que hacer nuestra parte. Si esto no era llegar y ir a una casa con los brazos cruzados, nosotros teníamos que juntar nuestro dinero. Y nosotros no ganábamos grandes cantidades. En ese tiempo teníamos una hija recién entrando a la universidad. Ustedes saben lo que es estar a una persona, un joven que van a entrar ahora, muchos, ¿cierto?, a la universidad. Ahora hay muchas garantías. Mi hija salió hace 12, 13 años atrás ya. Entonces, había que tener dinero para pagar esa universidad y muchas cosas, porque no es entrar solamente a la universidad, que tienen que sacar libros, que tienen que ir para allá, que tienen que ir para acá, que tienen que tener plata para sus pasajes, para la conmoción, para la comida. A veces tenían clase dispersa, tenía 4 horas de ventana. ¿Qué es lo que hacían esas 4 horas? Entonces, todas esas cosas. Entonces, nosotros tenemos que estar preparados para todo eso, pero el Señor el que te prepara, el Señor el que te aconseja, el Señor el que te guía. Porque si tú estás sola, luchando sola, hermano, las fuerzas se terminan. Y se lo digo por experiencia propia, las fuerzas se van agotando. Y cuando uno vaya pasando de edad, también las fuerzas se agotan más rápidamente. ¿Me entiende? Entonces, el Señor está ahí con nosotros, a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas que puedan venir, a pesar de las crisis que puedan venir. Yo hace 2 días estaba enferma, y bien enferma, le digo sinceramente. Estuve vomitando 2 noches completas, 2 días completos. Me sentía pésimo, me dolía todo, me dolían hasta los dientes, le decía yo a mi marido. Ayer tuve que ir a emergencia
y estaba totalmente deshidratada. Me pusieron suero y 4 medicamentos a la vena y ahí con la ayuda del Señor, obvio, estoy aquí. Porque ya me había comprometido con el Señor primeramente y con los hermanos que habían puesto, desde el pastor hacia abajo, que habían puesto la confianza que yo estuviera aquí adelante y sobre todo ustedes que me están escuchando en estos momentos, porque esto no es fácil. Estar aquí adelante es un compromiso con Dios. Es un servicio al Señor y tenemos que hacerlo excelente. Si a mí me gusta trabajar, y yo se lo he comentado en algunas hermanas, yo soy fanática por el trabajo y me gusta hacerlo bien. Y por eso estoy años en un trabajo. ¿Cuánto se llama? Me gusta hacerlo bien. Si es para el Señor, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que me dio la vida, el que me dio otra oportunidad de seguir adelante, ¿cierto? El que dio a su único Hijo Jesucristo a morir por mí, por mis pecados. El que derramó su sangre preciosa para limpiarme de toda mi maldad. ¿Cómo no iba a poder hacerlo? Si es un favor tan pequeño, ¿cierto? Pero tan grande a la vez, porque es para Él. Amén. Hermano Jorge. Hace un tiempo atrás tuve del Señor una revelación que me cambió un poco el switch. Amén. En el sentido de cuando uno, siempre decimos, el Señor tiene el control. ¿Ya? Y nosotros decimos, el Señor tiene el control cuando yo tengo un trabajo, cuando mes a mes puedo pagar, si necesito el arriendo, puedo dar comida y todo eso. ¿Y qué pasa cuando pierdo todo eso? Dejó de tener el control. Y el Señor me hizo ver algo bien, para mí en ese instante, para mí fue como bien cómico, porque Él me dijo, si tú te mueres, yo sigo teniendo el control. Amén. Me mostró el ejemplo del hermano que tenía, el que hizo que estuvo en el ministerio donde se convierte Nicky Cruz. El hermano Wilkerson. El hermano Wilkerson murió en un accidente de tráfico junto a su señora a los 80 y tantos años y él estaba activando. Me hizo ver también los hermanos en Afganistán sacrificados por otros. También me hizo ver, yo siempre tengo el control, sí, Él siempre tiene el control. Lo que pasa es que las vicisitudes de la vida nos hacen a nosotros perder el control. Así es. Y cuando no controlamos algo, como varones, ¿cierto? Somos los primeros en saltar, porque como varón necesitamos tener el control porque somos protectores y tratamos de serlo. Así es. Pero el Señor siempre tiene el control y va más allá, o sea, ¿por qué el Señor dejó que mataran a los hermanos? Por lo mismo que deja que yo me vaya al cielo por medio de Cristo. Gracia para todos, incluido a los que están asesinando a los hermanos en Afganistán. Todavía les está dando tiempo, todavía les está diciendo, aún los llama, aún les predica. Y por eso, Él siempre tiene el control. Amén. Pero nosotros debemos mirar que aunque nos vaya bien o nos vaya mal, les cuento, llevo casi 3 años sin trabajo, ahora me salió un trabajo esporádico. Amén. Pero Él tiene el control. Amén. O sea, aunque él dice yo soy, le vi el otro día, Él existe. Él es necesario que exista para que exista el universo entero. Si yo me muero, no importa, va a todo seguir girando. Amén. Porque Él es el importante. Y aún así se humilló a sí mismo para escuchar nuestras oraciones y para venir a salvarnos. Amén. Entonces siempre tenemos que ver eso. El Señor tiene el control. Amén. Nada más que eso, pues. Amén. Gracias, hermano Jorge. En realidad, el Señor tiene todo el control. A veces nosotros somos, como seres humanos, los creemos muy importantes. Nos creemos porque tenemos un trabajo muy importante, un trabajo muy bueno. En realidad es bueno tener trabajo, es bueno tener dinero, pero no afanarnos por el dinero, no tener el amor al dinero. Es bueno tener cosas, es bueno tener autos, es bueno tener casa, es bueno tener unos hijos en la universidad, es bueno estudiar uno, es bueno salir de viaje, es bueno, es agradable. A veces lo necesitamos. Yo antes de Navidad estaba colapsada, yo lo único que tengo muy serios problemas de sueño, entonces a veces paso 2 días que no duermo nada, entonces estaba muy cansada, pero mentalmente, no físicamente, igual hacía todas mis cosas, iba a trabajar y todo, y le pedí al Señor, necesito 2 días para dormir así completo. Tuve 2 días enferma, pero no dormí nada. No dormí nada, hermana, porque tuve 2 días enferma, que la mayoría de las veces pasaba 5 minutos en la cama y 20 minutos en el baño. Pero, como les decía anteriormente, a veces nosotros somos ostentosos de decir, no, si yo no necesito al Señor. Pero llega un tiempo que el Señor te dice en tu corazón, todo lo que tienes en estos momentos, yo te lo he dado. Todo lo que tienes es mío.
tus hijos, tu esposa, tu casa, tu auto, tu empresa, todo es mío, porque a mí me ha placido dártelo, aunque tú aún todavía no me conoces, porque tú aún todavía no entregas tu vida a mí. Recuerda que yo di lo más sagrado, lo más preciado, lo más amado a mi Hijo Jesucristo por ti, por mí, por mis pecados. Aunque usted diga en su corazón, yo no he matado a nadie, yo no le he robado a nadie, soy buena persona, yo trato de ayudar al que está necesitado, pero a ti te falta lo más importante, entregar tu vida al único dador de la vida. Porque tú en estos momentos estás muerto en tus pecados y tus delitos. Aunque tú no lo reconozcas, tú estás alejado del Señor. Así como todos estuvimos un día alejados de la presencia del Señor, nosotros teníamos una barrera puesta aquí y el enemigo lo hacía ver lo que nosotros queríamos ver. Pero Dios nos bajó cuando el Señor Jesucristo fue crucificado. Dice que la palabra de Dios dice que el velo del templo fue rasgado, ¿cierto? Así necesita el Señor, que tu corazón sea conmovido por la palabra del Señor, por la presencia del Señor, por el amor del Señor, por esa sangre preciosa que fue derramada en la cruz del Calvario. Para el Señor no fue fácil, para el Señor Jesucristo. A veces los vemos en películas, ¿cierto?, que fue dramático, pero fue peor de lo que se ve en las películas, porque nadie va a pasar lo que pasó al Señor Jesucristo ahí en la cruz del Calvario. Nadie, ningún ser humano, porque nadie lo resistía. Y Jesús lo resistió como hombre, no como Dios, no como el Hijo de Dios, lo resistió como hombre. Hasta el Padre se alejó de él, porque en una de las partes que dice, Señor, ¿por qué me has abandonado? El Señor no lo había abandonado, su Padre no lo había abandonado, pero Dios no se podía acercar a él porque él llevaba el pecado de nosotros, la inmundicia de nosotros, y Dios es santo y no puede acercarse al pecado del mundo, ¿cierto? Amén. Lo fuimos para otro lado, hermano, pero perdónenme. Amén. Estamos en la hora, la ofrenda, por favor, que el Señor los bendiga. Espero haberles explicado bien la lección, hermanos amados. Espero haber dejado el nombre del Señor en alto solamente, y agradecerle nuevamente al pastor y a todos los que están detrás de él, que son el hermano director de la escuela dominical, a mi maestro. Espero haberle dejado bien. Que el Señor le bendiga, hermana.